En Radio Guatapurí tenemos un invitado especial. Saludamos a Edward Torres Ruiz Díaz. Bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de Radio Guatapurí. Sí, lo escuchan en toda la parte oriental del Magdalena, el Banco, Mompox, también municipio que queda cerca, en Santana, toda esta zona limítrofe entre Magdalena y Cesar. Profesor, usted, como le dicen popularmente, usted se tomó el trabajo de hacerle un ejercicio de ver qué tanto acertó Carlos Caicedo en su rendición de cuentas. ¿Cuál es, digamos, la puesta en escena que parece muy con mucho show, con muchos bombos y platillos, pero poco de contenido? Sí, como lo comentabas en la introducción muy perfecta que hiciste del tema, se ha caracterizado el gobernador por estar cayendo un poco en dilatar los temas, dar muchas vueltas para concretar los temas, y eso pues sin duda se ha reflejado en su gobierno y en la manera de rendir las cuentas. A pesar de que el nombre de la rendición de cuentas era bien concreto, ¿no? Decía que iba a presentar 125 logros sociales. Bueno, me di a la tarea de escuchar muy juiciosamente la exposición del gobernador, y al final pues la conclusión es que no hubo los famosos 125 porque nunca mencionó números, no hubo números, fue una presentación carente de números. Y en segundo lugar, no hubo logros sociales porque tampoco mencionó indicadores o metas de ejecución de su plan de desarrollo que permitiesen visualizar un logro social. Los logros sociales pues son indicadores atados a los planes indicativos que indican mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. De hecho, Andrés se veía bastante ambicioso, porque yo pienso que el primer año de gobierno, pues creo que todos somos pacientes que en un año no se cambian las condiciones de vida de un departamento, menos las de Magdalena, que son tan atrasadas, y pues se requiere, inclusive en algunos aspectos, en algunos logros sociales, se requiere hasta más de un periodo de gobierno para dar resultados. Sin embargo, pues él se apresuró a llamar los 125 logros sociales, y al final ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué no, digamos, el gobernador, cuando yo estaba escuchando su presentación, hablaba mucho sobre el tema de lo que había cambiado él, habló mucho, le dio mucho al establecimiento político que estaba antes que él, diciendo que se habían robado el departamento, y tenía como más puesto el espejo retrovisor que mirando al panorámico del frente. Exactamente. Se supone que cuando se va a hacer la rendición de cuentas del primer año, pues el instrumento principal para hacer esa rendición de cuentas es lo que se conoce como el plan indicativo, que son las metas e indicadores que se desglosan del plan de desarrollo. Entonces, en educación, en salud, se hace un planteamiento que se propone para los 4 años y que se ha avanzado en el primer año. Pero ocurre que la presentación del gobernador, casi la mitad y gran parte de la presentación estuvo marcada por hacer más un diagnóstico con generalidades, por ejemplo, eso de decir que se han robado el departamento, que él iba a hacer el cambio, es decir, parecía más bien un informe de empalme, y el informe de empalme se supone que se debió haber entregado hace ya más de 15 meses, ¿no? Porque se hace en el mes de noviembre y diciembre, antes de la posesión, y lo que vemos es que él se ha quedado estacionado como si estuviese permanentemente rindiendo un informe de empalme, es decir, de lo que encontró, más no dijo lo que hizo en el primer año, e inclusive en algunas partes decía lo que iba a hacer, como si apenas estuviese en este momento elaborando el plan de desarrollo. Entonces, sí, se quedó estacionado en el tiempo, y eso pues acompañado, por supuesto, de un lenguaje, esa palabra cambio la mencionó 48 veces en los 123 minutos que duró su intervención. Obviamente, pues eso me imagino que hace parte de una estrategia de comunicación muy bien diseñada cuidadosamente diseñada por sus asesores, pero sí, de todas maneras, para un evento como es la rendición de cuentas, donde muchas personas formadas en estos temas, y yo pienso que pues, en ese sentido la ciudadanía ha avanzado mucho en el conocimiento, pues la conclusión fue que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y presenta unas problemáticas bien grandes el gobernador. Lo uno, un tema de desconexión con la realidad del departamento, tema de desconexión muy grande. Durante el año anterior se le había hecho seguimiento y veíamos a un gobernador tuiteándole a Donald Trump, imagínense. Un gobernador que se tomó el trabajo de hacer una carta dirigida al gobierno de España en un tema por un ex fiscal que había. Entonces, asumiendo unas funciones que de hecho es hasta ilegal, ¿no? Porque está asumiendo funciones que no son las que constitucionalmente tiene establecidas, casi que usurpando funciones del presidente de la República.
más preocupado hay un símbolo que lo menciono yo en el artículo, y es que inclusive él a sus reuniones, esto parece una anécdota sin importancia, pero se ejemplifica mucho, ¿no? Y es ver cómo se presenta a las reuniones en Santa Marta vestido de paño. Pero cuando uno ve eso, ve que está desconectado de la realidad en el calor de Santa Marta. Imagínate, insisto, puede caer en lo anecdótico eso, pero de alguna manera simboliza la desconexión que en otros temas tiene respecto a la realidad del departamento. Entonces, pues sí, son las conclusiones que quedaron de su intervención. Hubo algo que me llamó la atención, y es que usted recuerda, Eduard, que hace un año, el Magdalena estuvo en el ojo del huracán junto con otros departamentos del país, incluido el CESA, de cómo manejó los contratos de la pandemia, contratos para entregar alimentación al Magdalena. ¿Usted recuerda eso? En esta rendición de cuentas, el gobernador ni hizo mención a ese tema. Sí, ni siquiera. De hecho, hace un par de semanas hubo control político en la Asamblea y se tocó ese tema, pero ya atado a un indicador que es, mejor dicho, es muy objetivo, que es el de la ejecución presupuestal. Y entonces ya entiende uno por qué no hizo énfasis en las cifras de salud, porque uno observó que, por ejemplo, los recursos de salud que se giran a los hospitales, que ahora se llama subsidio a la oferta, imagínate, el año pasado no lo contrató todo, contrató un poco más del 60% apenas, y de eso a los hospitales no les giró un solo peso en todo el año. Imagínate, cuando esa es una de las fuentes fijas de financiación de los hospitales departamentales, de los 28 hospitales departamentales, no les giró un solo peso, y no ejecutó sino un poco más del 60%. Entonces, eso por supuesto generó en los hospitales una iliquidez y un déficit de tesorería peligroso, teniendo la gobernación más de 20 mil millones de pesos guardados allí en las cuentas. Esos son indicadores muy concretos que hablan de una pésima ejecución presupuestal, por lo menos en el tema de salud. En la parte presupuestal en vías, imagínate, ejecutó de 152 mil millones, apenas se ejecutó la mitad, un poco menos de 70 mil millones de pesos. O sea, cuando eso es un sector que bien hubiese podido utilizarse para lo que tiene que ver con la recuperación en la parte productiva en el tema de la pandemia. Bajos niveles de ejecución en general en todo el presupuesto indican definitivamente que el gobernador no estuvo conectado. El 2020 fue un año en el cual para nada estuvo conectado con la problemática del departamento. Hay una parte de la intervención que quiero citar. Dice Carlos Eduardo Caicedo lo siguiente: recibimos a un departamento del Magdalena en quiebra y saqueado por los clanes tradicionales, pero hoy estamos transformando esa realidad en torno a la dignidad de la gente desde los proyectos del cambio. Hemos sido modelo en afrontar la pandemia con nuestros mercados solidarios y con el plan de vacunación. También hemos avanzado en materia de paz para el cambio, reivindicando de derechos de víctimas y en agua al pueblo. Y el tema del agua, cuando Santa Marta ha tenido varios periodos de sequía y la mayor parte de los municipios del Magdalena están como los de aquí, sin acceso a agua potable. ¿Cómo le parece eso, el tema del agua? No, pues terrible, porque quienes han tenido la oportunidad de visitar Santa Marta creo que se escandalizan, ¿no? Ver cómo en Santa Marta, inclusive los barrios de estrato medio y alto, viven también la cultura de la bombita, ¿no? De la motobomba, y en los barrios más desfavorecidos socialmente, la cultura de la pimpina, ¿no? Entonces imagínate, y obviamente han sido 2 gobiernos y medio, son 10 años ya que lleva lo que él denomina gobierno del cambio. Bueno, él tiene una habilidad comunicativa para llamarse de cambio cuando lleva más de 10 años gobernando. Pero bueno, ya es un tema, como insisto, ya de estrategias políticas, pero sin duda el tema del agua también en el informe lo tocó, y en ese colocó algunos ejemplos. Imagínate, por ejemplo, una estrategia que él tiene, que es la de colocar tanques para acopiar agua en los corregimientos, en las zonas más apartadas, cuando el tanque plástico y la bomba lo que ejemplifican y lo que simbolizan es el atraso del agua del Magdalena. Yo pienso que lo que se espera de un gobernador, que de hecho los más de 750 millones de pesos que le quedaron al departamento para agua potable no ejecutó un solo peso en el año 2020. Y aparte de eso, porque es que la mayor parte de los recursos se administran a través de agua del Magdalena, simplemente se dedicaron a terminar de ejecutar los proyectos que quedaron del gobierno anterior. Entonces, insisto, y siempre se repite lo mismo, el tema de la mala ejecución en todos los sectores por parte del gobernador. Y seguramente eso es lo que ha ocurrido en Santa Marta durante estos 10 años. Lo que pasa es que de pronto ha hecho falta más un control político. Ahora que llegó a la gobernación, ya pues ha entrado en un escenario mucho más general, y pues pronto se están dando estas discusiones, pero me imagino que Santa Marta era la misma problemática que está ocurriendo con el departamento. Bueno, pasemos la página de la rendición de cuentas.
El gobernador Caicedo, usted le reconoce una habilidad y es el tema comunicativo, es un estratega para presentarse siempre como la víctima, como el renovador, como como un agente de cambio, y por eso no es gratuito que su movimiento político se llama la Fuerza del Cambio. Pero él ha denunciado que en Magdalena hay un llamado pacto de Ciénaga, donde los restantes alcaldes del Magdalena, con excepción de la capital Santa Marta, tienen una especie de unidad para tramitar proyectos ante el gobierno nacional sin la aquiescencia y sin el visto bueno de la gobernación. ¿Qué tan cierto es esa denuncia de Carlos Caicedo de que ese pacto lo que busca es esquilmar los recursos a la gobernación, o es más bien una parte de la controversia política que hay en Magdalena por el poder? Sí, en la parte práctica es un lenguaje inadecuado, porque no se puede en una instancia digamos, institucional, que la crea la misma ley de regalías, como son las instancias de aprobación de recursos de regalías, que alguien lo llame cartel, con todas las implicaciones delincuenciales que tiene ese término, pues yo creo que es atrevido, debe ser hasta ilegal utilizar ese tipo de palabras que él ha utilizado, ¿eh? Pero en el fondo todo hace parte de un problema general de comunicación que ha tenido no solamente con los alcaldes, sino con la asamblea, con el gobierno nacional, con los mismos entes de control a quienes se refiere permanentemente con ese tipo de expresiones. En el caso de los alcaldes, obviamente los alcaldes iniciaron tratando de acercarse al gobierno. Nosotros sabemos cómo funciona la política, Andrés, independientemente del partido, cuando hay nuevo gobernador, los alcaldes lo que necesitan es acercarse al gobierno para obtener recursos, para poder apalancar proyectos en sus municipios. Pues al parecer en los primeros 2 o 3 meses, los alcaldes no solamente no fueron atendidos, sino que no fueron tratados de la mejor manera y pues decidieron de alguna manera empezar a trabajar por su propia cuenta, y en esa dinámica de trabajar por su propia cuenta vino la nueva ley de regalías, donde ellos se dieron cuenta que tenían también un poder de decisión distinto al sistema anterior, donde la gobernación prácticamente definía a dedo. Aquí no, aquí se les requieren unos votos del gobierno nacional, del gobierno departamental, y los alcaldes encontraron por ahí la manera de llamar la atención del gobernador. Es decir, el gobernador pensó que iba a poder manejarlo, pero el cambio de ley lo perjudicó. Entonces, la reacción de él fue llamar a los alcaldes, llamarlos cartel, y que se iban a robar la plata de la regalía, llamarlos delincuentes prácticamente. Y yo pienso que ese no es el lenguaje adecuado que hay que utilizar, que se espera de un gobernador. Insisto, lo utilizó con el superintendente de salud, también lo llamó de la misma manera. Al director de Planeación Nacional, imagínate, decirle que se va a robar la plata junto con el alcalde, ese no es el lenguaje adecuado que debe utilizar un gobernador. Entonces, pues, no hay que confundir las cosas, ¿no? Yo pienso que una cosa es el lenguaje fuerte, enérgico, y otra cosa ya es la grosería y el lenguaje inadecuado y poco pertinente en estos casos. Y el departamento, pues obviamente, es el que pierde con esto, y los alcaldes sienten que no tienen un gobernador para trabajar de la mano. Y bueno, esa es la triste realidad del departamento, que tampoco la tocó en su informe de gestión, ¿no? Edward, ha sido usted muy amable con nosotros por darnos esta visión bastante objetiva de lo que está pasando en Magdalena. Andrés, a ustedes muy amables por la oportunidad de dirigirnos a la comunidad.